para la formación de las hormonas tiroideas. La tiroglobulina es una proteína grande, de gran peso molecular. Esta base, llamada tiroglobulina, ya comienza a sintetizarse. Para la síntesis son fundamentales varias enzimas, y entre ellas las peroxidasas. Entonces, las primeras moléculas de estas sustancias fundamentales, y ya alrededor del tercer mes de desarrollo intrauterino comienzan a sintetizarse, comienzan a formarse. Posterior a esto, después del tercer mes, la hipófisis comienza a producir hasta más o menos la semana 18, que viene a ser el cuarto mes, ¿no es cierto? Entrando ya al quinto mes, más o menos en la mitad ya del periodo gestacional, el cuerpo del feto comienza a producir la hormona tiroestimulante, que, como ya se mencionó y veremos luego con más detalle, esta es la hormona que principalmente estimula la función de la glándula tiroidea, por eso se llama hormona tiroestimulante. Se la abrevia como TSH. Bueno, y en la semana 20, entonces el eje hipotálamo hipofisario comienza a ser funcional. Podemos decir que al quinto mes, más o menos, la tiroides ya funciona. Ya funciona, y es importante que funcione porque este es el periodo de donde los órganos, los que ya se han diferenciado, ya están empezando a formar, terminan de madurar algunos, o de colocar, digamos, las bases fundamentales de lo que va a ser la función de cada uno de los órganos. Estoy hablando de todo el organismo, no solo de la tiroides, porque, como dijimos ayer, las hormonas tiroideas son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo. Y cuando decimos crecimiento y desarrollo nos referimos a los tejidos, a los órganos también. Es decir, nuestros órganos, todas las estructuras nuestras del cuerpo van a crecer y van a desarrollar, es decir, van a aumentar de tamaño, y también van a adquirir capacidades funcionales principalmente. A eso nos referimos con el desarrollo. Bien, el desarrollo es un concepto muy amplio, es bastante complejo, pero la idea principal es fácil de entender del desarrollo, ¿no? Entonces no hay cómo extraviarse en ese proceso. Muy bien, entonces vean, eso es lo que ocurre normalmente. Recapitulando, la tiroides se forma en la base de la cavidad o de la futura cavidad oral, luego desciende a la parte anterior del cuello, hasta la mitad de la gestación o un poco más, ya comienza a funcionar la tiroides casi normalmente, como ya se lo conoce, ¿no? Sincronizando sus acciones con el eje hipotálamo hipofisario. Muy bien. Con un poco más de detalle, las imágenes solo son para reforzar lo que ya les he explicado. Lo que interesa y me interesa es que hagamos énfasis en el trayecto, en el descenso de la glándula tiroidea. Inicialmente la glándula tiroidea no es como se la conoce luego, con bilobulada, ¿no es cierto?, unida con un istmo. No, con ningún órgano tiene una forma definitiva cuando se está originando, eso lo va adquiriendo posteriormente. Pero la forma aquí no es lo más importante, sino es el tejido funcional que va a seguir ese trayecto de descenso. El trayecto, luego, obviamente, si es un trayecto, es un conducto por donde desciende la glándula tiroides, es el conducto tirogloso, así se llama, conducto tirogloso, que posteriormente, al no ser funcional, es decir, cuando ya por ese conducto nada más va a transitar, se atrofia y se convierte en un ligamento, el ligamento tirogloso, que luego se irá reabsorbiendo, ¿no? Y finalmente ya no queda nada de él. Bueno, porque ya no es funcional. Ocurre en muchos casos, bueno, antes era muy frecuente. Bueno, no sé, quizás decir muy frecuente es un poco exagerado, pero no era raro ver este tipo de problemas que voy a adelantarme en mostrarles para que tengan una idea, ¿no?, de la importancia de conocer este proceso del desarrollo desde la fase embrionaria en la glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides, al igual que ocurre con los testículos, cuando la glándula tiroides no desciende, porque puede no descender por alguna razón,
lo cual por supuesto no es normal. Cuando no desciende y se puede quedar en la misma base de la cavidad oral, lo cual es raro, o quedarse en el trayecto del conducto tirogloso, o sea, no alcanza su posición definitiva y se queda generalmente en la posición sublingual, se detiene cerca a la base de la lengua. Desde este punto azul podría bajar hasta el cuello, pero se queda más o menos a la mitad del trayecto. Es la tiroides sublingual. Eso sí, no era raro ver antes. Se sigue viendo, pero ya menos mal que no es ya muy frecuente, ¿no? Bueno, entonces el tejido tiroideo funcional, o sea, funciona produciendo hormonas, se queda alrededor de la parte inferior de la lengua. Esa es la tiroides sublingual. Puede detenerse en cualquier lugar. Lo que le estoy mencionando es que es lo más frecuente. Bueno, pero funcionalmente está disminuido cuando la tiroides no llega a su posición definitiva, normal. Es decir, va a funcionar menos de lo normal. Igual que lo que ocurre con los testículos que deben descender, ¿no es cierto?, desde la región retroperitoneal del abdomen hasta las bolsas escrotales en los varones. Y si no descienden, bueno, pues entonces funcionan, pero funcionan, digamos, por debajo del nivel normal y no funcionan por siempre, pero la función cada vez va a ir siendo menor. Lo mismo pasa con la tiroides. La tiroides cuando no desciende completamente, inicialmente va a funcionar seguramente normal, pero rápidamente va a declinar su función hasta hacerse muy, muy hipofuncional o directamente pierde la función si no alcanza su posición definitiva. Ese es el problema de la tiroides cuando no desciende. ¿Y cómo se detecta esto? Actualmente existen técnicas y tecnologías muy adecuadas para detectar muy sencillamente esto. Simplemente hay que localizar a la glándula tiroides. Voy a adelantar también esto, adelantar digo porque luego vamos a hablar con detalle. Se usan radioisótopos. Bueno, los radioisótopos son elementos radiactivos, ¿verdad? Y un elemento radiactivo es el que emite una radiación espontáneamente. Bueno, es toda la parte de radiación, ya lo conocen ustedes por colegio. Los que no recuerdan bien, es bueno que vayan a repasar un poco sobre los isótopos avanzados en la asignatura de química en colegio. Bueno, entonces resulta que como la tiroides capta yodo, entonces, dijimos ayer que es un elemento imprescindible para la formación de hormonas tiroideas, y la capacidad de captar yodo por parte de este órgano es muy, muy importante, está muy desarrollado. Entonces se aprovecha la radiactividad del yodo. Hay algunos isótopos del yodo que son radiactivos. Normalmente el yodo que consumimos no es radiactivo, es el más estable. Pero hay otros yodos, isótopos de yodo, que son radiactivos. Se utilizan ese yodo, esos isótopos, para que igual la hormona tiroidea, o perdón, la glándula la capta y emite desde la tiroides su radiación. Entonces, los aparatos que detectan la radiactividad, con un sistema de computación, etcétera, nos muestra la imagen de desde dónde viene esa radiactividad, y eso quiere decir dónde está ubicada la glándula tiroides, ¿no? Se pueden hacer estudios tomográficos. Esta imagen que ven ustedes es un estudio tomográfico, pero para eso ya se necesita un ojo un poco más entrenado, ¿no? Porque puede confundir el tejido tiroideo con otras estructuras que también se ven por allí. Bueno, de todas maneras no es difícil encontrar para los ojos entrenados, reiteradamente. Como ven en la imagen, la tiroides aquí apenas ha descendido un poco, está todavía cerca a la base de la lengua, ¿no es cierto? Como ven en este lugar, o en este corte transversal. Allí, incluso a simple vista, pues esto yo nunca lo vi, pero se puede distinguir un tejido medio, un tejido diferente, ¿no es cierto?, por detrás de la lengua, en fin. Y este es el estudio isotópico, nos muestra así, en un sitio de mucha actividad. Esa es la tiroides que está emitiendo radiación gamma, por eso se llama gammagrafía el estudio. No se preocupen de la gammagrafía, al final de este capítulo, de este tema, vamos a tenemos que hablar de esto, eso es algo muy importante. Entonces, mediante la gammagrafía se detecta
la localización exacta de la tiroides y como ven siempre es una forma redondeada, porque no ha adquirido una forma definitiva, ¿no? Bilobulada, etcétera. Esta es una tiroides sublingual. ¿Cuál es el problema de la tiroides sublingual? Es hipofuncionante, produce pocas hormonas tiroideas. Y como la tiroides ya tiene que ubicarse, ya más o menos a la mitad del periodo gestacional, en su posición definitiva, para que produzca normalmente las hormonas, pues ya nos podemos imaginar que cuando la tiroides no desciende, hay problemas muy serios, muy serios, severísimos, ¿no? De funcionamiento cuando es de crecimiento y desarrollo, cuando la glándula tiroides no llega a su posición definitiva en el tiempo normal. Bueno, esto se puede detectar en los recién nacidos, obviamente, y cuanto antes se detecte, mucho mejor. Si la detección es tardía, ya es irremediable, ¿no? La presencia de secuelas, tanto en crecimiento como en desarrollo. De ese tema vamos a hablar posteriormente. Esto para reforzar un poco la parte de la anatomía funcional acerca de la localización de la glándula tiroides. Bien, en la estructura microscópica hay un aspecto fundamental en la tiroides, es que los tirocitos que van a modificar su forma, pueden ser cúbicas, planas o hasta cilíndricas, eso va a depender del estado funcional de esto, pero lo que van a hacer es formar una especie de esferas, ¿sí? Esferas están en la periferia, obviamente, los tirocitos, en cuyo interior se encuentra una sustancia llamada coloide. El espacio donde se encuentra el coloide recibe el nombre de folículo. Entonces, este folículo está rodeado por una capa de células tiroideas productoras de hormonas. Esos son los tirocitos. Bien, a tenerlo en cuenta entonces, los tirocitos, aprovecharé la imagen para tener efecto del yodo y la formación y almacenamiento de las hormonas tiroideas. Lo que hacen los tirocitos es captar el yodo de la circulación sanguínea. Recuerden bien, el yodo es la materia prima imprescindible para la síntesis de estas hormonas tiroideas. Entonces, el yodo que ingresa con la dieta, por el tubo digestivo, pasa a la circulación, etcétera, llega a la glándula tiroidea, es captado por los tirocitos. En el interior de los tirocitos, este yodo es procesado, digamos así, genéricamente ahora, luego se oxida, en fin. Ese yodo es incorporado a la tiroglobulina, el que hemos mencionado hace un momento, ¿verdad? A la tiroglobulina, y eso se llama iodación, y en la, incorporado así el yodo a fragmentos de la tiroglobulina, constituye la estructura básica de la hormona tiroidea. Una vez que se ha sintetizado la hormona tiroidea, se almacena en el folículo, se guarda aquí en el folículo. Cuando las necesidades del organismo lo requieren, las hormonas almacenadas en el folículo, unidas todavía a la tiroglobulina, son captadas nuevamente por el tirocito. En el tirocito se liberan de la tiroglobulina las hormonas tiroideas y pasan a la circulación. Y llegan luego a los tejidos a cumplir con sus funciones. Para entender eso nos sirve esta imagen del folículo, el tirocito y el intersticio donde se encuentran los vasos sanguíneos. Bueno, pero además de los tirocitos que forman folículos con un coloide en su interior, en el intersticio existen otras células endocrinas, las células parafoliculares o células C. Estas células C son las que van a sintetizar calcitonina. La calcitonina, como vamos a ver luego, es una hormona que tiene una función un poco diferente de las tiroideas. La calcitonina tiene que ver con el metabolismo del calcio y del fósforo, principalmente del calcio. Bueno, junto con las hormonas paratiroideas que se sintetizan en las glándulas del mismo nombre, ¿verdad? Que están en las vecindades de la tiroides. Entonces, vamos a hablar de la calcitonina y las hormonas paratiroideas en otro apartado, en otra clase.
Hoy o estos días solo vamos a hablar de las hormonas tiroideas, de la función de estas otras células endocrinas que son los tirocitos. Son las que van a producir las hormonas triiodotironina y la tiroxina. La tiroxina es la T4 o tetraiodotironina. Bueno, aquí me equivoqué, mira, apareció un signo monetario. En realidad eso es T4, voy a corregirlo antes de pasárselos las diapositivas. Y los folículos, como les decía, deben tener formas cambiantes, desde células planas, pueden ser cúbicas o cilíndricas. Esto va a depender mucho de la cantidad de coloide en su interior. Si la cantidad de coloide es abundante, significa, bueno, pues, obviamente aquí va a hacer que las células se aplanen, ¿no? En cambio, una cantidad moderada hará que las células ganen altura y serán más cúbicas. Y cuando existe poco coloide, las células van a ser eh, más cilíndricas, más alargadas, más altas. Bueno, y cuando existe más o menos coloide, el coloide, recuerden que contiene tiroglobulina. Entonces, cuando la glándula tiroidea está produciendo muchas hormonas tiroideas, ¿sí? Hay más tiroglobulina, entonces hay mayor contenido en el coloide, va a adoptar esta forma, ¿no? Las células van a ser un poco planas. Pero si la cantidad de coloide está reducida, las células serán un poco más altas. Esto interesa más a los patólogos para que a través de la visión directa de los tejidos, mediante el microscopio, puedan ellos sospechar, digamos, el grado funcional de la hormona tiroidea. Pero no, no es el método para diagnosticar un grado funcional, ¿no? Hiper o hipofuncionante de la tiroides, pero sirve para apoyar eso. Muy bien, pasemos a hablar del metabolismo del yodo. Ayer les pedí que repasaran algo de las propiedades físicas y químicas del yodo. Esto es importante, muy importante, porque sin yodo no hay hormonas tiroideas. Y con poco yodo van a haber pocas hormonas tiroideas. Y ya saben, si hay pocas hormonas tiroideas, hay poco crecimiento y poco desarrollo. Ahora, si hay mucho yodo, muchas hormonas tiroideas, no significa que va a haber mucho crecimiento y mucho desarrollo, ¿no? Esa sería la solución a los problemas de la humanidad, ¿no? Pero no, no es así. También va a haber trastornos en el crecimiento y en el desarrollo si hay un exceso de hormonas tiroideas. Bueno, recuerden que la homeostasis es así, ¿no? Tienen que haber niveles, o sea, cantidades más o menos suficientes, no en exceso. Solamente la mente humana es la que tiende a exceder en algunas cosas. Por ejemplo, si yo vivo con 5.000 bolivianos todo el mes, pero la mente humana dice, a lo mejor si me dan 100.000 bolivianos, ¿no? Pues si tengo yo un auto, mejor si tengo 3 autos, o si tengo una casa que es suficiente, la mente humana dice, no, pues cuanto más casas tenga, mejor, ¿verdad? Esa es una distorsión de la homeostasis de la naturaleza. Por eso los humanos a veces somos pervertidos en ese sentido, ¿no? Tenemos esa perversión, sea una alteración de la conciencia del equilibrio. En la naturaleza, excluyendo la mente humana, la naturaleza es así, es decir, mantiene un equilibrio, una estabilidad, no excede en nada, porque cualquier exceso o cualquier déficit va a causar problemas funcionales. Por eso los seres humanos tenemos problemas mentales principalmente, problemas hasta que repercuten hasta en lo físico, hasta en la salud, ¿no? Cuanto más comida hay, comemos más, ¿sí? Y eso nos hace daño, obviamente. Bueno, eh, bueno, eso digamos en el punto de vista biológico. Hay gente que, por ejemplo, piensa que como el oxígeno es bueno para la vida, sirve para oxidar los alimentos y generar energía, probablemente piensan que cuanto más oxígeno van a estar mejor. Y esta gente se oxigena innecesariamente, de manera exagerada. Va a los centros donde les dan oxígeno, esa es otra aberración.
dan oxígeno innecesariamente a las personas que no lo necesitan, ¿no? Es decir, no necesitan un oxígeno extra más que el oxígeno atmosférico, pero lo hacen, lo consumen y creen sentirse mejor, pero se han hecho daño. Han aumentado su estrés oxidativo y bueno, eso predispone al desarrollo de otras patologías. Es muy poco inteligente exagerar en cosas, en acumular cosas. Es patológico, ¿no? Es psicopatológico. Al acumular objetos, prendas de vestir, por ejemplo, los humanos, generamos basura, mucha basura. Y con eso dañamos el ambiente, el medio ambiente, y nos estamos haciendo daño, ¿no? Como planeta, como etcétera, 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 etcétera. Bien, hablamos eso como las consecuencias de un desequilibrio. Bien, nuestro metabolismo del yodo. Recuerden que el yodo es un elemento inorgánico, es un oligoelemento para el ser humano, es decir, el cuerpo humano contiene y necesita muy pequeñas cantidades de yodo, y pese a eso hay sectores o poblaciones con deficiencia de yodo. Necesitamos muy poca cantidad de yodo, luego vamos a ver las cifras. Pero el yodo tiene un número, seguramente ya recuerdan que es un número atómico, un peso atómico, un número de masa, ¿no es cierto? Bueno, la identidad de los elementos nos da la cantidad de protones, el número de protones. Bien, la suma de los protones y de los neutrones nos da el número de masa o el peso atómico, el número de masa si nos hablamos de todos los isótopos. 53 son la cantidad de protones que tiene el yodo, y ningún otro elemento tiene 53 protones. Si al yodo le quitamos, estamos un poco jugando con las cifras, si al yodo le quitamos un protón, ya no es yodo. Si le agregamos un protón, tampoco es yodo, ya son otros elementos, ¿verdad? Eso hace que un elemento tenga una u otra identidad. Entonces, hay elementos que pueden convertirse en otro elemento. ¿Sí? No sé si esto se me entiende. Con solo perder un protón. Hay elementos que se comportan así. Se compra como una sustancia y se convierte en otra sustancia cuando llega a su destino. Eso es por la pérdida espontánea, y en este caso estamos hablando de protones. Bien. La suma de los protones y neutrones, dijimos, nos da el peso atómico, el número de masa, que es en el yodo, como promedio, son 127, pongámoslo 127. Pero hay algunos átomos de yodo que tienen número de masa que no es 127. Algunos tienen 125, otros tienen 126, otros tienen 131, pero toditos tienen 53 protones. O sea, todos son yodo. En otras palabras, podemos decir que hay más de un yodo, ¿no? La diferencia entre ellos es el número de masa. Bien. Esta cantidad de elementos o de variedad de elementos con distinto número de masa, pero es el mismo elemento, vale decir, tiene el mismo número de protones, a estos se llaman isótopos. Entonces, el yodo tiene varios isótopos. El yodo más estable es este 127, y los otros son inestables. ¿Qué quiere decir? Que emiten radiación, que van perdiendo, ¿no? Por ejemplo, de 131 puede terminar siendo 127, es decir, van perdiendo algunas partículas subatómicas, ¿sí? Emiten esa radiación. Eso es radiactividad. Emiten la radiactividad espontáneamente. Muchos elementos en la naturaleza tienen esa propiedad. Bueno, este yodo 131, ese es el isótopo que se utiliza en la medicina. En la dieta nosotros no tenemos habitualmente yodo 131, salvo que sea un alimento
un poco contaminado con este isótopo. Estos isótopos se producen, se fabrican, el ser humano los fabrica en los centros nucleares. Bolivia no tiene un centro nuclear aún. En Bolivia no producimos isótopos. Luego vamos a ver la importancia de los isótopos en la medicina, y no solo en la medicina, radiación, etcétera, etcétera. Los isótopos tienen una aplicación muy importante en la economía de muchos países, y por eso, no creo que no la mayoría, la verdad no sabría decirle, pero muchos países en el mundo utilizan para sustentar su desarrollo económico el uso de la radiactividad. Generalmente y casi siempre, por lo menos yo desde niño he asociado la radiactividad con las bombas atómicas, ¿no? O sea, con muerte, con guerra, con contaminación. Bueno, de hecho, estos contaminan, pero en mínima cantidad. Con contaminación. Y no siempre es así. Obviamente el ser humano usa elementos de la naturaleza para beneficio o para perjuicio, ¿no? Para la vida o contra la vida. Entonces no estamos hablando nosotros de la radiactividad relacionado con la muerte, ¿no? Con la destrucción, con las guerras. No, obviamente yo creo que todos los seres humanos, por lo menos con una mínima sensatez, no está de acuerdo con el uso de la radiactividad con fines bélicos, ¿verdad? Sino más bien con fines benéficos. Y en la medicina los radioisótopos son muy importantes para el diagnóstico, para la investigación científica y para el tratamiento. Generalmente yo veo en los medios de difusión, televisivos, radiales, etcétera, las autoridades gubernamentales, cuando hablan de isótopos o la producción de isótopos, de estos materiales, hay un centro nuclear que se está construyendo en el Alto con la cooperación de los rusos, ¿no? Es de Sencata más allá, ¿verdad? Los que conocen el Alto seguramente ya ubican el lugar donde está construyendo ese gran centro nuclear. Estos elementos, o sea, las autoridades intentan justificar, bueno, se justifica de que van a servir para el tratamiento del cáncer, es cierto, pero no todos los cánceres se tratan con sustancias radiactivas, pero sí sirven para diagnosticar, por ejemplo, metástasis, o sea, complicaciones del cáncer, para el tratamiento, pero no solo es cáncer. Yo diría que eso es un aspecto muy importante, el tratamiento y el manejo del cáncer, pero tiene muchas otras aplicaciones muy benéficas, los radioisótopos, los elementos radiactivos, en la salud, o sea, en otro tipo de enfermedades, especialmente en el diagnóstico de las enfermedades. Luego vamos a hablar de algunos ejemplos de esto, porque es importante que como médicos conozcamos esto, aunque no es la mayor parte de las cosas que vamos a hablar de radiactividad, no son específicamente temas de fisiología de tiroides, pero el médico debe conocer, porque lamentablemente en nuestras asignaturas de la carrera de medicina no tenemos, ¿no? En el contenido curricular temas que toquen estos aspectos que deberían hacerse, porque cada vez el mundo está utilizando las sustancias radiactivas en la ciencia médica, ¿no? En general, en diagnóstico, tratamiento, investigación, etcétera, etcétera. Son materiales que si se los maneja bien y se han hecho al desarrollo de la ciencia en Bolivia, y a la investigación, quiero decir, y también a la economía nacional. Creo que con esos fines se está haciendo ese centro nuclear y no para fabricar bombas atómicas como la gente pensaba al principio, llamaba a la risa, incluso hay gente que salía a marchar con unos misiles hechos de cartón, ¿no? No querían que el centro nuclear se construya en Bolivia, porque se iba a construir inicialmente en la zona de Mayasiria. Entonces los vecinos de esa área se han opuesto y han dicho que no queremos bombas nucleares, por eso han salgado con sus misiles de cartón, o sea, solo llamaban a la risa, ¿no? Porque estaban mostrando
absoluta ignorancia del tema y de la utilidad de los beneficios de los isótopos y de un centro nuclear. Este centro nuclear, según las autoridades, va a producir isótopos para la medicina y para la investigación, etcétera. O sea, no con fines de fabricación de armas y nada de esas cosas. Obviamente todo el mundo se tendría que oponer, ¿no es cierto? Iríamos a crucificarnos al lugar donde están construyendo si los fines fueran ya, digamos, para hacer daño, para fabricar armamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos de isótopos cuando tocamos fisiología de tiroides? Es que tenemos que hablar de yodo, y el yodo que es utilizado para la síntesis de hormonas, como tiene isótopos, también se los utiliza para el diagnóstico de enfermedades tiroideas. La mayoría de las patologías tiroideas necesita, ¿sí?, un estudio complementario con radioisótopos. Les he mencionado hace un momento los estudios de gammagrafía. La gammagrafía es un estudio con isótopos, con yodo radiactivo. El yodo radiactivo viene en solución y el paciente que va a necesitar este estudio lo toma y ya, nada más. Y el yodo sigue su curso en el organismo, llega a la tiroides y los colimadores de las gamma cámaras, así se llaman, en el Instituto Nacional de Medicina Nuclear, detectan dónde se ha concentrado este isótopo y obviamente está en la tiroides, pero también podría estar en algunos otros tejidos, ¿no? Si hablamos de enfermedades o de metástasis de cáncer, por ejemplo, y detecta, ¿sí?, localiza con precisión dónde se encuentran todos ellos. En fin, por eso hablamos de yodo radiactivo y de isótopos en tiroides. Pero reitero, la mayoría de los órganos del cuerpo humano, corazón, pulmón, cerebro, riñones, etcétera, también requieren estudios con radiografías, etcétera, etcétera. Por eso la medicina nuclear es una especialidad dentro de nuestra profesión. Pero dentro de la medicina nuclear también existen subespecialidades para que vean que esto no es tan simple. Por eso tenemos, por ejemplo, nefrólogos nucleares, cardiólogos nucleares. Esas subespecialidades existen en el resto del mundo. En cambio, en nuestro país, a duras penas entendemos lo que es un radioisótopo. Se dan cuenta del nivel de desarrollo que tenemos en cuanto a algún aspecto de la medicina, no digo de la medicina en general. En muchas cosas somos muy buenos también. Pero en esta parte, digamos, de la medicina nuclear, todavía estamos en pañales en Bolivia, cuando el mundo ha avanzado enormemente con tecnología de punta, ¿no?, muy, muy avanzada para el diagnóstico de muchas patologías, gracias al empleo de los isótopos. Bien, entonces los isótopos hay que leerlos con un poco más de profundidad porque son bastante útiles en la medicina. Y la radiactividad, como su nombre dice, es una actividad que se ha descubierto, ha descubierto Becquerel, ¿no es cierto? Por eso es que algunas unidades de radiactividad también las usan empleando el nombre de este señor, que hace más de 2 siglos, imagínense, 2 siglos y 15 años, o 17 años y 18 años, ha sido descubierto la radiactividad por Henri Becquerel, ¿sí?, un francés bárbaro, y hay que agradecer. Posteriormente conocemos la historia por los esposos Curie, han ido descubriendo la radiactividad en otros elementos. Becquerel descubrió en el uranio. El nombre de radiactividad lo dio la señora Marie Curie, me parece, porque descubrió la actividad en el radio, por eso lo llamamos radioactividad. La radioactividad es una actividad común para muchos elementos de la naturaleza, ¿no?, y se lo emplea así de manera genérica como término. Muy bien, es esa radioactividad gracias a estos genios que nos benefician. Esta fotografía es de una maqueta del centro nuclear en el Alto. No sé en qué estado está de construcción, pero creo que ya tenían que haberlo inaugurado en estos meses o en este año. Pero debido a las cuestiones políticas del año pasado, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, etcétera, suspendieron su construcción y creo que intentaron cerrarlo inclusive, pero menos mal que continúa la labor de esto y un día Bolivia producirá sus propios elementos radiactivos
para la investigación científica especialmente. Eso me entusiasma a mí muchísimo, ¿no? Porque vamos a tener más posibilidades de hacer investigación en la medicina y en otros campos también de las ciencias. La distribución de yodo es algo que los médicos debemos tener muy presentes, ¿no? Debemos tener conciencia plena de esto. El yodo que el ser humano consume proviene del suelo y del suelo incorporado a los alimentos cultivados en ese suelo. Esa es nuestra fuente de yodo en el organismo. Reitero, partamos de algo esencial, fundamental. Sin suficiente yodo no vamos a tener suficientes hormonas tiroideas y eso repercute en nuestro desarrollo biológico y crecimiento. Y que luego incluso tiene repercusiones a su vez en el desarrollo social, etcétera, etcétera, como vamos a ver luego. No, esto no es romance, ni es solamente poesía, ni estoy emocionándome para hablar de desarrollo y crecimiento. Esto es real. Bien, entonces necesitamos yodo. El yodo en nuestra dieta es imprescindible. Debemos tener una cantidad mínima de yodo diario consumir. Menos mal que el yodo también se almacena en el cuerpo y hablando en términos un poco gráficos, podemos decir que podemos vivir sin consumir yodo por varios días, pero no por muchos días, ¿sí? Porque el yodo está depositado y ese yodo puede ser suficiente para todos los días. Por eso es que en teoría se puede consumir un día yodo, otro día no, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, pero eso es muy difícil, obviamente, en la práctica, porque nadie está midiendo la cantidad de yodo de sus alimentos. Ahora, ¿qué alimentos cultivados en el suelo o que tengan contacto con el suelo tienen yodo? Es obvio que si el suelo es rico en yodo, si la tierra donde se cultivan los alimentos es rico en yodo, entonces en mayor o menor medida esos productos van a contener yodo, ¿verdad? Ahora, si el suelo es pobre en yodo, lo que sea que se cultive en ese suelo va a tener muy poco yodo. No todos los productos, me refiero a que no todos los alimentos cultivados concentran la misma cantidad de yodo. Hay alimentos que concentran bastante yodo, otros que concentran, es decir, algunas plantas, algunos vegetales concentran menos yodo, aún teniendo yodo disponible en el suelo. Entonces, no todos los productos tienen la misma cantidad de yodo. Bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta, pero sobre todo hay que tener en cuenta si el suelo donde se están cultivando los alimentos tiene suficiente yodo o es pobre en yodo. Ustedes tienen aquí un mapa mundi, ¿eh? Todas las zonas oscuras, todas las áreas geográficas en el mapa de todo el mundo, pintados de negro, son de suelos muy pobres en yodo. Pobres en yodo. Ahora veamos dónde está nuestra querida Bolivia. Pues en todo nuestro mapa está en una zona oscura, ¿verdad? Es decir, el suelo en Bolivia es pobre en yodo, lamentablemente. Ni modo. No es consuelo saber que en África y en Asia también existen áreas con esas características. Bueno, no es ningún consuelo, ¿sí? Todas las áreas que ven en color claro y ven generalmente son áreas próximas al mar, son suelos que tienen suficiente yodo y probablemente tengan bastante yodo en algunos lugares. Bueno, nos interesa mucho nuestro país, ¿sí? Suelo pobre en yodo. Entonces, lo que sea que se cultive en suelo boliviano es pobre en yodo, muy pobre en yodo. Cualquiera, tanto el agua como los cultivos en la tierra, ¿no? En el subsuelo, etcétera, o los frutos, o las hojas, todo es pobre en yodo. Bueno, esto ha traído muchos problemas de salud pública en la antigüedad. Y esto es, ya se nos va a acabar el tiempo, pero esto es algo que hay que comentar,
¿no? Yo estuve leyendo un libro de salud pública editado por el gobierno boliviano de los años 70, que tienen datos de los años 60 del siglo pasado, en donde se establece más o menos, se estima que más del 60%, alrededor de un 62-64% de la población boliviana tenía deficiencia de yodo en su organismo. Es decir, más de la mitad de los bolivianos teníamos poco yodo en el cuerpo, es decir, teníamos pocas hormonas tiroideas en nuestro cuerpo. ¿Qué implica eso desde el punto de vista médico? Como sabemos que las hormonas tiroideas tienen mucho que ver con el crecimiento y el desarrollo fundamentalmente, entonces significa que más del 60% de los habitantes en Bolivia tenían problemas de desarrollo, ¿sí? En distinto grado. O sea, el desarrollo a veces, el hipodesarrollo, a veces no siempre es muy visible, ¿no? Porque hay indicadores que no son siempre no son tangibles y a veces son difíciles de detectar. Solo para ponerles un ejemplo, de cómo medimos el desarrollo en medicina, voy a poner un ejemplo y con eso terminamos la clase para continuar el mismo tema mañana. Los médicos lo que hacemos con los recién nacidos, cuando nace el bebé, obviamente le hacemos todo su examen físico, auscultamos el corazón, etcétera, para ver su estado, ¿no? de salud, pero también vemos su grado de desarrollo. Al momento de nacer y en el curso, bueno, de toda su vida, pero el control, por ejemplo, del recién nacido, pues se lo hace en los primeros días, semanas, meses ya, ¿verdad? Llevan a los niños al control del niño sano con el pediatra. Entonces lo que hace el pediatra es ver al niño sano, al niño que no esté enfermo, su grado de desarrollo, evalúa su grado de desarrollo. Entonces, el ser humano a cierta edad, después del nacimiento, comienza a agarrar cosas con la mano, comienza a tener cierto tipo de movimientos, cierta coordinación, a cierta edad comienza a sonreír, a pronunciar algunos monosílabos, a otra edad comienza a sentarse, luego a pararse, a caminar, ¿no es cierto? Esos son signos de desarrollo. Los niños que no tienen un adecuado desarrollo van a tardar en tener estas cualidades después del nacimiento. Es decir, no van a sentarse en el tiempo previsto, por ejemplo, en el que normalmente se establece que es normal, valga la redundancia. Hay niños que van a tardar en aprender a hablar, por ejemplo. Estoy hablando de los primeros años de vida, los primeros meses de vida, ¿no? Entonces, esos son signos de hipodesarrollo, ¿sí? Un desarrollo pobre en la parte psicomotora. Van a haber niños con problemas de aprendizaje en los primeros años de vida, en la escuela o en la etapa preescolar, en el kinder, en la guardería, etc. Esos son signos de poco desarrollo. Entonces, como ven, estas cosas tienen que ser detectadas por gente especializada, ¿no? Por gente que sabe medir el grado de desarrollo a esta edad en los individuos. En eso, entre muchos otros signos de desarrollo o aspectos del desarrollo humano, intervienen las hormonas tiroideas. Entonces, podrán imaginarse cómo era nuestro país en los años 60 con un porcentaje tan alto de gente que tenía deficiencia de hormona tiroidea y por ende, bueno, deficiencia de yodo, quiero decir, eso es lo que se estableció, pero se deduce que a partir de eso también tenía deficiencias de hormonas tiroideas, ¿verdad? Un aspecto muy dramático. Actualmente hay todavía, pero en mucho menor porcentaje, sectores de la población con deficiencias de hormonas tiroideas. Y como anécdota les voy a decir, para acabar esto, que un profesor fue pionero de la medicina nuclear en Bolivia y docente de fisiología también, y daba estos temas, ¿no? Que tengo el honor de seguirle. Ha sido mi profesor, el doctor Barragán, que vive todavía, ¿eh? Está jubilado, pero está ahí, ojalá esté muy bien, ¿no? Bueno, pues él ha hecho un estudio muy pequeño, muy reducido acerca de detectar mediante la captación de yodo, que luego lo explicar cómo se hace, en los estudiantes de medicina de segundo año, ¿no? Para ver si tenían o no alguna deficiencia de hormonas de yodo en su organismo, no hormonas tiroideas, yodo.
y ha encontrado que sí. Pero eran chicos inteligentes, eran chicos hábiles, pero tenían deficiencia de yodo. Imagínense cuán sutil puede ser el hipodesarrollo, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a desarrollo, pues hay que ser más finos en evaluar si este está alterado o no en las personas. Eso lo comentaremos después. Eh, que el mensaje de desarrollo y crecimiento quedara muy bien establecido en los estudiantes de medicina, ¿sí? Ese es el objetivo principal del tema de fisiología de tiroides. Porque luego cómo se sintetizan, qué es lo que hacen las hormonas, qué efectos tienen en las células, es algo que se puede leer en cualquier texto de medicina, en cualquier texto de fisiología. Eso es fácil de entender. Pero tomar conciencia de la importancia de la presencia de yodo en nuestro organismo y la producción suficiente de hormonas, eso es algo que parece simple, pero a veces cuesta asumirlo, ¿no? Y el estudiante de medicina y el profesional médico tiene que tener plena conciencia de esto, porque de él, de ese profesional, van a depender prácticamente el desarrollo de muchos individuos dentro de la sociedad. Bueno, terminamos aquí. No sé si quieren comentar, voy a quitar la diapositiva y pueden hacer sus preguntas o algún comentario si desean. Soy todo oídos. ¿Ninguna pregunta? Doctor, en la clase de nos mencionó acerca sobre el bocio y nos dijo que hay tres tipos de diferente de crecimiento en lo que es de la glándula tiroidea, y creo que lo mencionó como hipodesarrollo, hiperdesarrollo y eudesarrollo, algo así, ¿verdad? No, es hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y lo normal es una función eutiroidea. Se usan esos términos también para referirse a eso. Pueden haber bocios hiperfuncionantes o hipertiroideos, bocios eutiroideos, que eso es lo normal, y bocios hipotiroideos. Muy bien, gracias, doctor. Tenía una confusión con lo que acaba de decir sobre hipodesarrollo. Doctor, también tenía otra pregunta acerca sobre la sal yodada. Cuando nosotros lo consumimos, también es bueno para la dieta, como proveniente de... Es lo único que tenemos. De eso vamos a comentar en la siguiente clase, algo más, porque el tiempo ha quedado corto. Es que precisamente al iodar la sal, es que el porcentaje de más de 60 ha disminuido en el país. Pero también hay problema con la iodación de sal. Es decir, no todas las sales iodadas tienen yodo. Es decir, hay también mucha inescrupulosidad en el comercio, en la producción de sal iodada. Ese es otro problema ético, pero el comerciante a veces, como su objetivo es ganar dinero, no tiene ética. ¿Sí? Los negocios generalmente no tienen ética. Ahí lo que interesa es el dinero y no otra cosa, ¿no? Mucho menos la ética. Lamentablemente es así. Pero la sal iodada es nuestra única fuente de yodo real en nuestro país. Muy bien. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Muy bien, entonces yo me despido. Que estén bien. Nos vemos mañana a la misma hora. Son libres ya de desconectarse. ¿Sí? Doctor, hay una pregunta en el chat. A ver qué dice en el chat. Bueno, habitualmente no acostumbro a leer mucho esto, pero debería, ¿no es cierto? No, la sal de Uyuni no es iodada. Lamentablemente no tiene suficiente yodo, sino ya sería la solución. Además, en el país consumimos sal de Uyuni, ¿no? O sea, ese es nuestro principal salar, y no tiene suficiente yodo. Antes traían sales en las llamas, en cubos, como adobes. Esa era la sal que consumían en los pueblos. Tenían allá como un adobe la sal y es sal granulada, ¿no? Entonces golpeaban la sal y con eso sazonaban los alimentos. No tiene suficiente yodo.
Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana, por favor, conéctense un poco más temprano. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.